La cooperación internacional se debilita, la rivalidad entre potencias marca el rumbo del planeta. El tablero global se redefine con tensiones geopolíticas e intereses corporativos. El gobierno que ya está tomando decisiones en la sombra pretende salir a la luz en los próximos años. Sabemos que el mundo vive una reconfiguración profunda. Lo que se llama nuevo orden mundial refleja tensiones y alianzas. Al mismo tiempo, la Agenda 2030 avanza con retraso, ¿no? Menos del 20% de sus metas están en camino. Afortunadamente, la agenda que no va con retraso es la 2033, ¿no? La del proyecto Conciencia y Sociedad Distópica. El pasado mes de febrero del 25, publiqué un libro en la editorial Ecosofía que tiene como título Prognosis del horizonte venidero. En ese libro analizo lo que es el momento actual y me atrevo a hacer una prognosis de lo que vamos a vivir a lo largo de los próximos años y, desde luego, llegando hasta el célebre 2030. Percibo, Mariano, sin estar en posesión de la verdad, como hipótesis a la consideración, como decíamos al principio, percibo que el nuevo orden mundial en el año 2024 ha terminado ya de ponerse sus cimientos. Percibo que los cimientos fundamentales de lo que es ese nuevo orden ya están puestos. Cuando se va a construir un edificio, la cimentación es muy laboriosa. Con frecuencia es lo que más tiempo tarda y lo que más recursos necesita, porque es una labor farragosa. Percibo que el 31 de diciembre del 2024 la cimentación del nuevo orden es una realidad. Y que lo que vamos a ver de aquí a 2030, por tanto, en este lustro en el que estamos, 2025-2029, es cómo se van a ir poniendo las plantas de ese edificio. Podríamos decir así, coloquialmente, cada año una planta nueva, una vez que la cimentación ya está hecha, para que en el 2030 se pueda inaugurar el edificio a través del nuevo orden mundial. Cuando hablamos del nuevo orden mundial, exactamente ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el gobierno que hay actualmente en el mundo, que es un gobierno en la sombra, sale a la luz, deja de estar en la sombra. Estas pocas decenas de personas a las que yo hacía referencia, que están actualmente ya gobernando el mundo, el sistema socioeconómico y a partir de ahí todo lo demás, pero que están en las bambalinas, están detrás del escenario, el nuevo orden mundial conlleva que aparecen en escena. Y aparecen en escena, además, controlando, gobernando el mundo a través de una serie, no muchas, de organizaciones internacionales que van acumulando cada vez más poder en detrimento de los poderes de los gobiernos, de los poderes, vamos a llamarlo, aunque habría mucho que discutir, los poderes democráticos que están actualmente distribuidos entre los países. Lo estamos viendo muy avanzado, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, con el tratado de pandemia que ya finalmente se ha aprobado en el mes de mayo pasado, pues ante emergencias no solamente sanitarias, sino también climáticas, puede asumir los poderes de los estados a nivel mundial ante esas situaciones de emergencia. El nuevo orden mundial, dicho de una forma por tanto directa, es que el gobierno que está en la sombra sale de las bambalinas y está en el escenario. Igualmente conlleva fundamentalmente la instauración del transhumanismo. El transhumanismo que sustituye a una visión de la humanidad humana y consciente. Un transhumanismo que nos quiere convencer de que el ser humano es puramente nuestra apariencia física y material, nuestro mundo físico, emocional y mental, y que nuestra evolución está llamada, y es la única manera de conseguirlo, a meternos en el entramado tecnológico, a enchufarnos inalámbricamente, pero enchufarnos al entramado tecnológico. Eso es el transhumanismo. Y junto con eso hay algo muy importante que yo me atrevería a vaticinar, Mariano, y es que en algún momento, estos años 2025 a 2029, vamos a seguir estando en la batidora, permíteme que lo diga así, en la batidora. Removimientos, tensiones, conflictos, muchos de ellos, la inmensa mayoría, promovidos por ellos mismos.
porque se trata de tener al ser humano metido en la inseguridad, en el miedo, en la incertidumbre, en la inestabilidad, porque eso nos hace frágiles, porque eso nos hace caer precisamente en el derrotismo, porque eso nos hace no prestar importancia y la atención debida a la conciencia. Yo barrunto que entre el 2025 y el 2029 vamos a seguir en la batidora. Esa batidora ellos le han dado un nombre. Está en el Pacto para el Futuro que se aprobó en Naciones Unidas con el apoyo unánime de 193 países en septiembre del año 2024, se llaman los shocks globales. Están perfectamente descritos, son como los botones que tiene la batidora y que pueden ir pulsando para tenernos, pulsando uno o pulsando varios a la vez, tenernos permanentemente ahí. Porque su objetivo es que nuestro nivel de confusión sea tal que cuando ellos, como gobierno mundial, aparezcan en la escena, lo aplaudamos. Porque ellos aparecerán en la escena, Mariano, vendiendo que traen ya por fin la paz y la seguridad. Fíjate, está anunciado en los textos cristianos de hace 2000 años. Ojo, ojo, porque llegará un momento en el que los que gobiernan el mundo, y lo gobiernan además de una manera involutiva, aparecerán ya directamente en la escena y harán una proclamación de paz y de seguridad. Y después de tanto tiempo en la batidora, ya llevamos un tiempo, y lo que nos queda, pues la gente, de forma inconsciente, querrá creerse que eso es así. Y aplaudirán la instauración de ese nuevo orden mundial, que es ni más ni menos que más de lo mismo, pero revestido de otra forma, la plasmación ya pública de lo que ahora mismo está detrás de las bambalinas y no vemos en el escenario, y de un transhumanismo donde lo virtual y lo artificial se va a revolver directamente contra el ser humano para, repito, convertirnos en un engranaje más de ese entramado tecnológico completo. Esto es para mí la síntesis de lo que es el nuevo orden mundial, lo que es la síntesis también de lo que vamos a vivir. Esta batidora para ellos es absolutamente imprescindible. Podemos tener dudas de qué botón van a apretar y hasta qué y qué nivel de intensidad le van a dar apretón. ¿Va a haber una guerra mundial? ¿No va a haber una guerra mundial? ¿Va a haber nuevas pandemias? ¿No va a haber nuevas pandemias? ¿Hasta dónde van a llegar y a dónde van de alguna forma a impulsar las emergencias climáticas? ¿Hasta dónde puede haber fenómenos? Porque en la relación de shock globales hasta se habla de estos fenómenos que vienen del espacio exterior, que pueden de alguna forma afectar a la dinámica de vida habitual. Estos botones están ahí. La intensidad con la que se van a apretar, yo no lo sé. Lo que no tengo ningún tipo de duda es que se van a ir apretando convenientemente para mantenernos en la batidora. Esa batidora es lo que a mí me gusta llamar, y termino, el huracán de magnitud aceleradamente creciente. Y ante esto, Mariano, amigos y amigas, no hay otra solución que situarnos en el centro del huracán. Y eso se consigue con conciencia, situarnos en el centro del huracán. En el centro de un tifón no hay viento. En el centro de un tifón la temperatura es cálida y los cielos están despejados. En el centro del tifón. Como te salgas, te ves metido en el torbellino. Y claro, si no vivimos en conciencia, si no tomamos conciencia conociéndonos a nosotros mismos, conociendo los signos de los tiempos, interrelacionando el conocimiento de nosotros mismos con el conocimiento de la realidad, abriendo una dinámica de vida. Hemos incidido ya en muchos campos, ¿verdad?, de esa dinámica de vida consciente que tenemos que llevar a cabo en nuestra relación con la vida, en nuestra relación con los demás, en nuestra relación con la tecnología. Si no somos capaces de tener responsabilidad con nosotros mismos y situarnos en el centro del huracán, en ámbitos como los que hemos comentado y todos los demás de nuestra vida cotidiana, vamos a ser simplemente manipulados, vamos a ser simplemente tergiversados y vamos a ser simplemente convertidos, sin darnos casi ni cuenta, en unos fantoches transhumanos que además nos venderán que podemos vivir 5 años más, 10 años más, 30 años más, y nadie se preguntará, ¿pero para qué quiero vivir más o menos años si no tengo calidad de vida? ¿Para qué quiero vivir más o menos años si me he convertido ya en un muerto viviente? Si soy un zombie, que no estoy viviendo, estoy sobreviviendo, que realmente no estoy haciendo, estoy
reaccionando ante los implantes, los programas que me tienen metido desde el sistema. En lugar de hacer este tipo de reflexiones, ellos nos quieren inconscientes, transhumanos y llenos de miedo, de inseguridad, de inestabilidad y de esa forma manipulables y troceables e implantables, querido amigo. Te invitamos a profundizar en el libro Prognosis de un horizonte venidero. Dejaremos su portada para que lo puedan tener identificado y puedan encontrarlo también, bueno, lo pueden encontrar en el blog El Cielo en la Tierra, el blog oficial de Emilio Carrillo. Bueno, sí, la verdad que según lo que mencionas, Emilio, el panorama parece muy sombrío. Bueno, crisis climática, venimos hablando de la crisis climática, de las desigualdades crecientes, de la concentración tecnológica, el monopolio de la tecnología, la inteligencia artificial. Lo más duro es reconocerlo, ¿no? El sistema actual no es que está en crisis, sino que el sistema es la crisis. Es la crisis. Y pretender resolverlo con pequeños ajustes es como poner parches a un barco que ya se hunde. Sin embargo, la historia nos enseña algo importante. Las crisis también son catalizadores de cambio. Nos colocan frente a un espejo y nos obligan a elegir. La humanidad tiene hoy la oportunidad, quizás la última de esta humanidad, de construir un nuevo paradigma basado en el cuidado mutuo, la justicia social y el respeto profundo por la naturaleza. Y el reto no es menor, decidir si seguimos defendiendo un sistema, como tú bien dices, depredador, que nos lleva directo al colapso, o si nos atrevemos a reinventarnos colectivamente. Hoy el desarrollo sostenible que proclama la Agenda 2030 no es más que un maquillaje verde, ¿no? Campañas de marketing que aparentan compromiso ambiental o compromiso de otras índoles, mientras se mantienen intactos los mecanismos de explotación y desigualdad. Claro, reciclar plásticos no basta si seguimos sosteniendo un modelo basado en el consumo excesivo y en la sobreexplotación de recursos naturales. Los países ricos y las élites corporativas, lejos de dar el ejemplo, buscan salvarse a sí mismos. Es un sistema egoísta, dejando atrás a los más vulnerables. Y esta falta de solidaridad convierte a la Agenda 2030 en un documento de buenas intenciones desconectado de la realidad. Por nombrar un ejemplo, Emilio, tú conocerás muy bien, en 2015 casi todos los países del mundo firmaron un acuerdo de París con un objetivo claro, ¿no? Mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Idealmente un 1,5. Los países desarrollados prometieron $100.000 millones anuales para apoyar al sur global en adaptación y mitigación. ¿Pero qué resultados se obtuvieron? Nada. O sea, las metas nacionales no son obligatorias, es decir, ningún país puede ser sancionado si incumple. Lo voluntario reemplazó a la obligación y el compromiso. Además fue insuficiente, porque incluso si todos cumplieran lo prometido, el calentamiento superaría los 2 grados centígrados. Y la cifra esta de $100.000 millones anuales jamás se cumplió en su totalidad. Gran parte del dinero no es nuevo, sino que es ayuda reciclada, disfrazada de financiamiento climático. Predominan los préstamos por sobre las donaciones en ese acuerdo, que además esto aumenta la deuda de los países pobres. O sea, fue un acuerdo utilizado para hacer negocios envueltos en falta de transparencia. Mariano, en la amistad que tenemos, y también por respeto, ¿no?, a las personas que se acerquen a esta emisión, tengo que hablar con sinceridad, insistiendo en que no estoy en posesión de la verdad, por favor, bajo ningún concepto. Pero sí planteo de corazón mi convencimiento. Tratados internacionales, acuerdos entre países, medidas oficiales, gubernamentales, etcétera, etcétera, desgraciadamente no sirven para nada. Es simplemente más de lo mismo, son declaraciones muy grandilocuentes, puestas de escena que no sirven para nada. Desgraciadamente, yo empecé a darme cuenta de esto hace ya demasiados años, quizás, y desde entonces he ido viendo cómo va a más y a más y a más. Yo, entre comillas, confieso que he vivido. No es que esté actualmente en un nivel alto de conciencia, voy en el camino, modestamente, de la conciencia, pero confieso que he vivido totalmente alejado de la conciencia. Y en esa época, hace unos 25 años, 27, 25, 22, presidí el programa de desarrollo regional y local del sistema de Naciones Unidas. Fui presidente de ese programa, del programa del NET. Y ahí tuve oportunidad excelente, el privilegio de percibir cómo funcionan todas esas instituciones, cómo esos programas, esos mecanismos. La conclusión final
fue que entre el 2008 y el 2010 yo dejé todo, dejé todo. Y para mí hago un análisis personal, pero que ahora quiero llevarlo a una reflexión que también sea colectiva, lo que viví de fraude, de engaño, de, de manipulación, en primera persona, de cómo, como tú dices muy bien, se manejan cifras que son falsas, cómo se habla de unos dineros que después no van a donde dicen que van, cuando como finalmente siempre van, finalmente a manos de lo mismo, de uno o de otra manera, o para financiar siempre las mismas cosas que tienen que ver con gobiernos corruptos, que tienen que ver con intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Cuando todo eso hay un momento determinado que me llevó, tú lo sabes, a dejar todo. Dejé toda esa vida por completo. En el 2010 dejé incluso la docencia universitaria porque sentí que había un reclamo en mi interior de mi verdadero ser, no de este tal Emilio, sino lo que está encarnado en él, que me exigía caminar de otra manera y modestamente en esa senda es por la que voy andando. Y lo quería llevar a una reflexión colectiva y esa reflexión colectiva lo voy a hacer con el experimento de la rana hervida. Es un experimento atroz, porque se trata de las tecnologías de la materia, es decir, esas tecnologías que no le importa el manipular la vida y el dañar a la vida con tal de hacer determinadas pruebas o conseguir determinados resultados. Pero creo que, aun siendo una barbarie, es un experimento de laboratorio muy ilustrativo de lo que quiero transmitir. El experimento de la rana hervida consiste en que si tú coges una rana, la metes en un recipiente de cristal con el agua natural en ese recipiente, agua a temperatura natural, y la pones en un hornillo y ese recipiente lo vas calentando poco a poco, la ranita no se da cuenta de que el agua va aumentando la temperatura poco a poco. Es más, cuando va aumentando ligeramente la temperatura, a la ranita le parece agradable, tan agradable que le va entrando un sopor, se duerme y finalmente, el final del experimento, ¿cuál es? Que la ranita muere abrasada, la ranita muere hervida. Pero ese experimento tiene una segunda fase. La segunda fase es que tú coges otra ranita, porque ya has matado a la primera, desgraciadamente, y repite todo lo demás. El recipiente, el agua a temperatura natural, metes la ranita en el agua, la pones en un hornillo el recipiente, pero en lugar de subir la temperatura poco a poco, lo haces bruscamente, lo pones al máximo bruscamente. ¿Qué sucede? Que la rana salta. La rana se da cuenta y la rana brinca. Pues bien, como reflexión colectiva, evidentemente yo no estoy defendiendo la distopía, faltaría más. No estoy defendiendo la barbarie, no estoy defendiendo ni justificando todo lo que está ocurriendo y que tú y yo venimos brevemente, sintéticamente, en algunos aspectos poniendo de manifiesto, pero sí quiero subrayar el hecho de que los apretones que estamos viviendo son una oportunidad de conciencia para que brinquemos, para que saltemos y para que no sigamos ahí en esa tontería, en esa inconsciencia que nos llevaría finalmente a lo que desgraciadamente casi empezamos a hacer, zombies, seres que aparentamos vivir, pero que realmente no estamos viviendo, sino sobreviviendo. Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes que estos apretones, vuelvo a decirlo, en lugar de caer en el victimismo, en lugar de caer en el derrotismo, que lo veamos como oportunidades de conciencia. Yo soy responsable de mi vida al 100%. Sí, que hay influencias externas que me quieren manipular por aquí o por allí, que tengo unas necesidades básicas que cubrir y que ellos tienen muchos resortes para condicionar cómo cubro esas necesidades básicas. Indudable, pero siempre hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra. Y ese margen de maniobra es el que tenemos que aprovechar. Estos apretones son una oportunidad. Ellos, los apretones, lo quieren usar, como decía antes, para atontarnos entre tanto removimiento, metidos en la batidora, ¿no? Para que seamos inconscientes y llenos de miedo y de inseguridad. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. De eso se trata la Agenda 2033. Darle la vuelta en mi vida, para empezar, en mi vida, porque es mi responsabilidad directa. Y a partir de ahí, darle la vuelta en mis relaciones con los demás y en mis relaciones con la naturaleza y con la vida. Y en eso hay que avanzar e ir ampliando en círculos concéntricos,
porque cuando empezamos a andar este camino, claro que podemos hacer cosas y tantas cosas. Diariamente, en cada momento del día podemos hacer cosas. Que no nos dejemos nublar la mirada por los telediarios. Yo lo que está pasando en no sé qué sitio puede tener mi solidaridad, pero lo que yo puedo hacer realmente es en mi ámbito cotidiano. Y cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta de la cantidad de cosas que puedo hacer cuando he tomado la decisión, como la rana, de brincar y de tomar conciencia.